En este video les voy a enseñar cómo hacer la división entre dos monomios y luego también vamos a ver cómo dividir un polinomio por un monomio. Vamos a comenzar con la división entre monomios y para poder realizar este tipo de ejercicios tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Los coeficientes se van a dividir entre sí, en este caso 7 novenos con 27 veintiunavos, y por otro lado tenemos que aplicar con las variables la propiedad de potencia de igual base. Recordemos que cuando dos variables que son iguales se dividen y cada una de ellas tiene un exponente, lo que vamos a hacer es dejar de ellas dos una sola y con ambos exponentes vamos a realizar una resta. Entonces, esta misma propiedad es la que vamos a aplicar para este tipo de ejercicios. Por lo tanto, comenzando con el primero, tenemos que hacer menos 7 novenos dividido 27 veintiunavos. Agarran la calculadora o recuerden que una división se puede hacer de dos formas cuando hay fracciones. O las multiplican cruzadas, o sea 7 por 21, 9 por 27. O pueden invertir la segunda fracción y transformar la cuenta de dividir en una cuenta de multiplicar. Obviamente que si lo hacen con calculadora, los pasos van a ser mucho más rápidos. La solución de esta división va a ser 49 sobre 81. Y recuerden aplicar la regla de los signos. Menos por más, en este caso va a quedar menos. Y como dijimos, con las variables tenemos que hacer una diferencia porque hay una división de por medio. Por lo tanto, 17 menos 12 nos va a quedar x a la quinta. Y simplemente este va a ser el resultado del ejercicio. Veamos ahora el segundo ejemplo. Vamos a realizar exactamente los mismos pasos. Dividimos por un lado 12 quintos con 10 24avos. Recuerden, si lo hacen a mano, de simplificar todo lo que más puedan y si no van a tener que simplificar el resultado. Hacemos la regla de los signos, menos por menos nos va a quedar más y esa división nos da 144 25avos y con las variables vamos a realizar la propiedad. En este caso tenemos x a la cuarta dividido x al cubo, hacemos una diferencia con las dos y dejamos x a la una. Ustedes lo que pueden hacer es escribir el 1 como exponente o dejarlo simplemente como x y se sobreentiende que tiene un exponente que es un 1. Cualquiera de los dos resultados que dejen va a ser exactamente el mismo. Así que acá va a terminar esta división. Vamos a realizar ahora la división entre un polinomio con un monomio. Para poder realizar este tipo de ejercicios, lo que tenemos que tener en cuenta es la propiedad distributiva. A diferencia de la multiplicación, cuando se hace la propiedad distributiva, el divisor nunca puede estar adelante del polinomio. Siempre va a ser un polinomio dividido un monomio y este va a estar como divisor a la derecha de él. Entonces, para poder hacer la propiedad distributiva lo que tenemos que anotar es cada uno de los términos del polinomio lo vamos a dividir con ese monomio. Por lo tanto, yo voy a escribir el paso a paso de los ejercicios que vamos a realizar y en el próximo los vamos a ir calculando. Por lo tanto, el primer término del polinomio es 2 séptimos de x a la octava. A él lo vamos a dividir con 1/2 de x al cuadrado. Cada vez que escriba el monomio con el que yo estoy dividiendo lo voy a poner en azul para diferenciar. Voy a tomar ahora el segundo término de este polinomio, tal cual está con su signo y todo, que en este caso es menos 1/2 de x a la sexta, y también tengo que hacer la división con 1/2 de x al cuadrado. Y por último tenemos 4 novenos de x a la cuarta, que también lo vamos a dividir con 1/2 de x al cuadrado. Lo que vamos a hacer en este paso que sigue es resolver cada uno de los términos como la división entre dos monomios, que va a ser exactamente igual a lo que se hizo en el ejercicio anterior. Dividimos número con número y variable con variable. Por lo tanto, 2 séptimos dividido 1/2 va a ser igual a 4 séptimos. Y x a la octava dividido x al cuadrado queda x a la sexta porque hacemos 8 menos 2. Este es el resultado del primer término. Vamos ahora a la parte central. Tenemos menos por más va a ser menos 1/2 dividido 1/2. Al estar dividiendo dos cosas que son iguales me va a dar 1. Y x me va a quedar elevado a la cuarta porque tenemos que hacer 6 menos 2. Y por último, 4 novenos dividido 1/2. Esa división va a dar 8 novenos
y esta x va a quedar elevado al cuadrado porque 4 menos 2 es 2. Por lo tanto, este trinomio que me quedó acá va a ser el resultado de la división. Realizamos ahora un segundo ejemplo. Tenemos también un polinomio que en este caso es un cuatrinomio por tener 4 términos y lo vamos a dividir con ese monomio que es negativo. Necesariamente, al ser este monomio negativo, cada vez que lo escriba en la propiedad distributiva que voy a realizar, lo voy a tener que colocar entre paréntesis. Así que comenzamos con el primero. A menos 12 x a la sexta lo tengo que dividir con menos 4x. Continuamos ahora con el segundo término, o sea, más x a la quinta dividido menos 4x. Pasamos ahora con el tercer término, menos 4x al cubo dividido también con menos 4x. Y por último, este término, menos 1/8 de x al cuadrado también dividido con menos 4x. Lo que vamos a hacer una vez que lo tenemos escrito de esta forma es resolver cada uno de los monomios para ver el resultado final. En este caso vamos a dividir en una primera instancia el menos 12 con el menos 4. Eso me queda menos por menos, que va a ser más, y 12 dividido 4, que va a ser 3. X a la sexta dividido x. No se olviden que cuando hay una x sola, el exponente es un 1. Así que lo tienen que restar sí o sí. 6 menos 1 va a quedar 5. Y ese va a ser el exponente de la x. Pasamos ahora al segundo término y tenemos como coeficiente de esta x a la quinta hay un 1, que lo tengo que dividir con menos 4. Así que más por menos es menos. Y 1 dividido 4 pueden hacerlo de dos opciones. O lo dejan como decimales o lo escriben como fracción. 1 dividido 4 es simplemente la fracción 1/4. O sea, 1 dividido 4. Recuerden que una fracción es una división. Ahora dividimos x a la quinta con x a la 1. Por lo tanto queda x a la cuarta. Pasamos ahora a dividir menos 4 con menos 4. Menos por menos va a ser más. Y 4 dividido 4 es 1. X al cubo dividido x nos queda x al cuadrado por restar 3 con el 1. Y por último, menos por menos, que queda más. 1/8 dividido 4 queda 1/32. Y x al cuadrado dividido x nos queda x elevado a la 1. Recuerden que ese 1 puede estar escrito o no. Algo importante que quiero aclararles. ¿Qué pasa cuando en una división tenemos dos x que tengan el mismo exponente? Simplemente vamos a realizar lo siguiente. El 10 con el 2 los vamos a dividir, o sea, 10 dividido 2 nos va a quedar 5. Y cuando tenemos x a la cuarta dividido x a la cuarta, porque es el ejemplo que puse, pero esto sirve para cuando las x tengan siempre el mismo exponente, como tenemos que hacer una diferencia, 4 menos 4 nos va a quedar 0, nosotros no vamos a escribir x a la 0. Simplemente a esa x la vamos a eliminar. Por lo tanto, si yo tengo este tipo de divisiones, el resultado solamente va a ser un coeficiente. Las x no se escriben.